porque es una persona muy desconocida a todos, me imagino. Bueno, Michelle vive en Searcy, Arkansas. No sé cómo decirlo de otra manera. Y ella sirve al Ministerio Hermana Rosa de Hierro hace mucho, mucho tiempo. Es una gran sierva del reino de Dios y ella ha estado sirviendo a Dios en Estados Unidos, ha estado sirviendo a Dios en Venezuela, ha hecho pequeñas misiones o largas misiones como en Venezuela y en Colombia, y sirve al ministerio hace más que 20 años. Es una bendición tenerla acá, es una gran amiga y es genial. Sí, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar de Michelle? me dio una biografía, así que lo estoy intentando leer lo mejor que puedo. Pero dice, le gusta cocinar, leer, escribir y tomar un café con amigas, y puedo contestar a eso que es verdad. Así que esa es Michelle, para los que no la conocen. Jonathan Hannigan es un misionero y sirve en la Iglesia de Cristo Redentor en Buenos Aires, Argentina. Ha servido al Señor desde 2004. Sí, ha servido en Estados Unidos, en Venezuela y ahora sirve en Argentina. Y él está involucrado con el Taller Teológico Latinoamericano y con la Fraternidad Latinoamericana, Teológica Latinoamericana. Así que si quieren leer más sobre cosas que Jonathan escribe, que están geniales y que creo que son muy buenas para la edificación, pueden entrar en el sitio del Taller Teológico Latinoamericano.org. Solo si tienen preguntas, por favor, si las pueden escribir en el chat, pueden escribir en el Facebook, y vamos a estar leyendo. De ahí las chicas van a estar poniendo en un documento y las vamos a leer al final de todo y vamos a poder tener una buena conversación sobre todo eso. Así que si tienen preguntas, escriban en el chat, escriban su nombre va a estar ahí, pero escriban de dónde vienen, así también podemos tener eso como información. Gracias, Sabrina. Sin más preámbulo, vamos a pedir al mismo hermano Jonathan que nos dirija en palabras de oración para bendecir el evento de esta noche y a comenzar el conversatorio para aprovechar así el tiempo al máximo. Muy bien, oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad de hablar con vos, por el privilegio que es ser tus hijos, tus hijas, Padre. Gracias porque podamos venir ante vos para contarte lo que nos pasa, lo que vivimos y lo que necesitamos. Y por eso venimos para pedirte que nos des sabiduría, Padre, y que nos des mucho amor para poder hablar de estas cosas que nos interesan, que nos interpelan, Padre, porque queremos ser hijos tuyos que te buscan, hijos fieles. Queremos seguir a Jesús y queremos aprender de vos la mejor manera de hacerlo. Por eso te pedimos que nos guíes y que nos des un corazón conforme al tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Bueno, yo voy a comenzar con la primera pregunta para Michelle. Conozco a Michelle hace mucho tiempo y me encanta caerle a preguntas, como dicen. Entonces, quería comenzar preguntando
Cuando hablamos de soltería o de solteros, ¿de quiénes hablamos? ¿Cuántos tipos de soltería hay? Pues gracias por comenzar por ahí. Saludos a todos de muchas diferentes partes. Que Dios les bendiga y muchos saludos de los hermanos acá. He tenido la dicha de conversar con mucha gente de muchas diferentes partes, especialmente por los viajes que he hecho misioneros alrededor de los Estados Unidos. Y una de las primeras preguntas que me preguntan cuando escuchan que soy una soltera que lleva más de 20 años trabajando en la obra del Señor es, oh, entonces ¿tienes sugerencias para un ministerio para solteros? Y lo que yo les pregunto como respuesta es, ajá, ¿de qué tipo de solteros estás hablando? Y me miran así como, pero solteros. Y yo, ajá, pero puedes estar hablando de estudiantes, de personas que salieron de la secundaria y fueron directo a un oficio, profesionales. Puedes estar hablando de, pues en mi caso estoy hablando más de las mujeres, entonces no quiero excluir a los varones, pero si mis referencias son más femeninas es por eso. Entonces, madres o padres solteros, puedes estar hablando de divorciados, puedes estar hablando de viudos o viudas, puedes estar hablando de los separados, ajá. Los que socialmente quizás no tienen tanta capacidad. O entonces, ¿de qué tipo de solteros estás hablando? Entonces, hay muchos diferentes tipos de solteros y de los mayores, apenas mayores de edad hasta los, pues, hasta hay uno de 95 años con quien compartí en el grupo pequeño el domingo a la noche. Entonces, ¿de qué tipo de solteros estamos hablando? Y eso me encanta poder explicar que hay más de un solo tipo y de que es diferente. Hasta esa respuesta es diferente en diferentes regiones o diferentes países, diferentes culturas, porque cuando uno dice soltero, ajá, ay, Jonathan, ¿puedes contarles lo que les pasó la otra noche? Porque había 2 personas no casadas que fueron al cine y ¿qué es lo que suponían? 2 personas solteras fueron al cine y se suponían que eran pareja porque venía de un contexto en que es más común estar casado, pero en la realidad donde yo vivo en Argentina no es tan así. Nadie se casa y si se casan grandes ya. Entonces hay diferentes expectativas según el lugar y según la experiencia de vida, digamos. Oh, perfecto. Y Argentina, hasta si me permiten, les voy a compartir algo porque hace no mucho tiempo, gracias a Dios, escribí un libro que ya salió en inglés, gracias a Dios, y pronto va a estar saliendo en español. Y dentro del libro comparto muchas de las diferentes estadísticas en Latinoamérica y alrededor del mundo. Y les quiero mostrar así como un ejemplo de lo que comparto ahí. Y mira dónde está Argentina. Entonces, países con mayor porcentaje de solteras y o solteras de nuevo. Aquí estamos hablando las cifras que incluyen nada más las mujeres, pero se puede ya sacar de ahí cierto entendimiento de las estadísticas de los varones también. Y hablando aquí, pueden ver que aquí los países con mayor porcentaje de solteras y solteras de nuevo están mayormente, si excluimos a los Estados Unidos y Costa Rica, que sí está en Centroamérica, estamos hablando mayormente de Sudamérica. Aquí en el medio tenemos una mezcla de Centroamérica y Sudamérica, pero más como en el centro, así donde por Panamá se conecta. Y aquí los países con mayor porcentaje de mujeres con pareja, se ve que solo Chile es el único que no está como más en Centroamérica, que tiene mayor porcentaje de mujeres con pareja comparado con mayor porcentaje de solteras. ¿Me explico con lo que está mostrando esta gráfica? Espero que sí. Pero con eso, claro, ahí no estoy incluyendo la diferencia entre regiones más urbanas
o rurales, porque eso también, o qué tal el contexto de la persona, porque algunos de ustedes dirían, ajá, pero dentro de la iglesia, esas cifras quizás no son iguales dentro de la iglesia. Entonces tenemos muchas diferentes dinámicas que contribuyen a los factores que cuando nada más alguien pregunta, ajá, pero la soltería, ¿de qué estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? Pues en dónde estamos teniendo esta conversación, eso va a afectar la respuesta. Y con quién estamos teniendo la conversación, no solamente el dónde, más también con quién estamos teniendo esta conversación, va a cambiar también la respuesta y el contexto que se encuentra ahí. Entonces, por eso queríamos llamar lo de esta noche un conversatorio, porque estamos conversando. Y lo que es el propósito de esta noche y del libro que pronto saldrá en español, no se preocupen, es facilitar ese tipo de conversación. Entonces, como un paréntesis, hablando de eso, antes de pasar batuta a Jonathan, a que responda también, si tienen preguntas o comentarios que surgen mientras estamos dialogando esta noche, por favor, escribe esas preguntas, esos comentarios en el chat, por el Facebook Live o por Zoom, y aún si no es que les respondemos esta misma noche, podemos seguir en contacto y seguir esta conversación, porque de eso se trata. Entonces, gracias por venir esta noche a conversar con nosotros. Y Jonathan, yo sé que ya hablé mucho, pero gracias por poner a Argentina ahí entre los primeritos que entiende un poco más que otros países de qué se trata la soltería. Sí, en parte, posiblemente una razón de que Argentina tenga más solteros es porque uno de los países de América Latina con más clase media, más personas de clase media, y posibilita que las mujeres no tengan la necesidad económica de buscar pareja, pueden estudiar, pueden autosustentarse. Entonces es otra realidad y esa realidad económica permite otro tipo de proyección eh, académica, profesional. Y para mí es totalmente positivo, pero definitivamente cambia el tipo de conversación que se tiene en cuanto a las expectativas o incluso en la presión social, ¿no? Hablando con mujeres, ¿qué te han dicho acerca de lo que sería la presión social? Capaz como sociedad y después hablamos de iglesia. ¿Qué tipo de cosas te dicen? Pues me encanta que también hayas mencionado eso de nivel de educación, el campo laboral, todos esos contribuyen como factores en esta conversación. Pero por eso mismo, cuando hablen de lo que la sociedad espera, y mira, tú has mencionado ya 2 o 3 veces la palabra expectativas. Yo así dedico toda una sección de las 7 en el libro a las trampas en las que fácilmente caemos. Y una de esas trampas son las expectativas. Porque si caemos en la trampa de lo que son las expectativas de la sociedad, así, quienes conocemos bien la voluntad de Dios, entendemos que hay un gran desacuerdo entre lo que Dios quiere para los solteros y lo que la sociedad espera para los solteros. Porque reconocemos que, pues, por lo que fue el ejemplo que compartiste, de los que, así, un grupo que salió al cine, chévere, así, un grupo de amigos, pero según las expectativas de ellos en la sociedad en general, había una expectativa de que ustedes ya eran pareja, o había ciertas expectativas en la sociedad de que si uno es soltero, es pues en el campo laboral quizás tiene mayor valor porque tiene más flexibilidad de mudanza. Pero en otras áreas o en otros campos quizás no le valoran tanto. Muchos luchan más en la iglesia que en la sociedad, pero en la sociedad también, más en Centroamérica y en los países donde hay mayor expectativa de pareja o de estar casados, es también cuánto les valoran como solteros como tal, porque por su madurez, su nivel de madurez.
No puedes entender eso porque no estás casado. Pues entiendo bastantes cosas. Dios también tiene su espíritu morando en mí. Entonces, sean respecto a cosas bíblicas, sean respecto a cosas de la vida. Por ejemplo, he hablado con muchas maestras que tienen bastante experiencia con los niños y cómo les duelen cuando los padres les dicen, pues es que tú no tienes hijos, entonces no entiendes nada con respecto a los niños. Pues quizás sí, entiende bastante y tiene bastante que puede aportar en esas conversaciones. Pero hasta cuando estuve con ese jugar de palabras, digo pareja, digo así matrimonio, digo soltero, así, el concubinato es otra cosa con respecto a la soltería, porque yo para los estudios y la investigación del libro hice una encuesta a lo largo de las Américas, hice encuestas formales, entrevistas formales, varias cosas así de forma formal, por lo que había ya llevado años haciendo informalmente. Ya era el momento como de hacer esta investigación más formal para recolectar los datos, para tener citas de diferentes personas. Y al buscar solteras y solteras de nuevo en Latinoamérica para participar en la encuesta, aún para ellas les costaba porque no tenían la misma definición de lo que era una soltera. Porque en la sociedad en general, uno es soltera si no está en ninguna relación de pareja. Pero para los cristianos, uno es soltero si no está casado. Entonces, nada más esa diferencia para quienes están en concubinato, o es soltero o no es soltero, porque no está casado. Entonces, diferentes expectativas, así como usaste esa palabra, me encanta, nos ayudan a poder reconocer que hay todas esas diferentes perspectivas, pero por supuesto que tenemos que basarnos en las definiciones que Dios nos ha dado. Pero, ¿qué ha sido tu experiencia, Jonathan, con cómo la sociedad ve a la soltería? Así, porque vives actualmente en Argentina, pero has vivido en Venezuela, has viajado por muchas partes. ¿Qué tal las conversaciones que tú has tenido con solteros con respecto a eso? Creo que una de las cosas que viven los solteros es la contradicción constante, porque capaz la sociedad alaba a los solteros por su proyección académica profesional, pero en la iglesia no se valora tanto eso, se valora más la familia, que implica un cierto deber de casarse. Entonces, por un lado se siente más valorado o valorada fuera de la iglesia en ciertos términos, y dentro de la iglesia como un poco malentendido o no tan apreciado como podría ser. Eh, entonces creo que vive una cierta contradicción. Eh, y también para la sociedad, para la economía, el soltero o la soltera es una persona con recursos disponibles para gastar. O sea, la sociedad quiere enamorar a los solteros porque tenemos plata y tenemos poca responsabilidad. Entonces, a cada rato están como llamándonos, buscándonos que seamos clientes, que seamos consumidores, y llegar a la iglesia y decir, algo te pasa o algo te falta, es súper contradictorio. Entonces, descubro que esa es una contradicción que a veces cuesta cuando todos queremos sentirnos plenos en el momento que ya estamos. No esperamos que esa plenitud necesariamente dependa de algo a futuro que no sabemos que si lo vamos a alcanzar o si lo queremos alcanzar o no. Entonces, creo que esa contradicción nos afecta como personas solteras. Estoy totalmente de acuerdo. Yo estaba diciendo a alguien que una soltera vive y se siente que siempre está en el intermedio. Así, muchas personas le tratan así como en el intermedio entre joven y casada, o en el intermedio entre lo que la sociedad dice y lo que Dios dice
y hasta en el medio está así que se sienten alados por lo que la misma iglesia dice. Entonces, así nos sentimos, vivimos en esa contradicción. Tienes toda la razón. Muy bien expresado. Pues hemos hecho referencia un poco a lo que dice la sociedad y pudiéramos tocar infinitos subtemas con respecto a eso. Pero cuando te toca hablar sobre el contexto bíblico que vemos sobre la soltería, hemos hecho referencia así por pasajera a lo que dice Dios sobre la soltería, pero ¿en cuáles textos bíblicos tú te basas cuando estás conversando con alguien con respecto a eso? Es interesante que en el Antiguo Testamento vemos que casi todos se casan y los solteros o las solteras serán viudos o viudas. Uno de los grandes temas es la fertilidad. Por ejemplo, Sara no pudo tener hijos y después, como eso viene siendo un tema recurrente, en parte para señalar la provisión de Dios, ¿no? Que es Dios quien hace que su plan se cumpla. Pero el tema de la soltería en el pueblo judío no era muy común. Pero en el tiempo entre el cautiverio babilónico y la llegada de Jesús, ya habían grupos judíos que comenzaron a ver la soltería como algo valioso. Algunos grupos apocalípticos, los esenios, pero ya va entrando en escena y por supuesto habían filósofos greco-romanos que alaban a la soltería, habían vírgenes paganas, pero mayormente eran obligadas a ser vírgenes hasta que hayan cumplido su servicio en el templo, por ejemplo, en el foro de Roma. Sin embargo, vemos desde muy temprano en el cristianismo que Pablo tiene un discurso sumamente positivo sobre la soltería, sobre el celibato, y también Jesús, ¿no? Que hay personas que nacen eunuco o sin la posibilidad de procrear. Esta traducción me gusta mucho, dice Jesús en Mateo 19:12. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres y otros porque decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que puede entender, que entienda. Entonces ya desde muy temprano hay una tradición cristiana que apoya a los célibes, a aquellas personas que deciden no casarse o por algún motivo no han podido casarse. Incluso vemos en la iglesia primitiva que las solteras, especialmente las solteras, tenían un lugar privilegiado en la iglesia primitiva. Muchas fueron beneficiadas por las ofrendas, fueron cuidadas por la iglesia como si fuesen viudas, pero porque dieron su servicio a la iglesia de una manera especial. Hay historiadores de la iglesia primitiva que dicen que la iglesia primitiva creció por las mujeres en un gran porcentaje. A veces tenemos la idea de que ahí siempre estaba Pablo dando grandes discursos, pero la sociedad fue mucho más fragmentada de lo que nos imaginamos. No se juntaban hombres y mujeres a escuchar discursos teológicos. Entonces, ¿cómo se convirtieron tantas mujeres? Las mujeres evangelizaban, las mujeres predicaban, las mujeres llevaban la palabra donde los hombres no podían, y muchas de ellas fueron solteras porque no estuvieron ocupadas con los temas domésticos, digamos. Entonces, es triste ver ahora la falta de memoria histórica que tienen las iglesias, que tienen los líderes, que tienen los cristianos y muchas mujeres cristianas acerca de la verdadera historia de la soltería en el cristianismo primitivo. Los hombres solteros fueron privilegiados y enviados por todo el Imperio Romano como predicadores, evangelistas itinerantes. O sea, no los llevaban a campamentos de jóvenes para que se casaran rápidamente, sino que los aprovecharon para enviarlos a lugares para que predicaran. Como no es un prerequisito haberse casado para evangelizar, por ejemplo. Entonces, para mí tenemos que recuperar un poco de esa memoria histórica que revalora al soltero y al servicio
de Dios. Y nos hacemos un tremendo daño solo dejándonos guiar por la narrativa actual, que para mí es una ética de clase media que hemos heredado de los norteamericanos, conservadores republicanos, de que un buen cristiano es madre o padre de familia con 2.5 hijos y con un perro. No es así. La Biblia en ningún momento dice así, ni siquiera Jesús ni Pablo sugieren que ese es el modelo para todo el mundo. Entonces, recuperar esas fuentes históricas me parece que es súper importante. Gracias por tocar eso de la historia, porque también es importantísimo. Y muchas de las conversaciones que he tenido con solteras a lo largo de los años han sido paralelas a las conversaciones que he tenido con casadas sin hijos. Entonces, eso que mencionaste del altísimo respeto a la fertilidad y al tener hijos, no se ha tocado casi. Y entonces para casados se espera así, ok, entonces el hijo, hasta hay quienes están en este grupo esta noche que están casados, no tienen hijos y no se sabe cuál es el plan de Dios en sus vidas, pero a la fertilidad a la que Dios nos ha llamado a todos es a tener hijos espirituales. Entonces, eso es la mayor conversación que quiero recuperar de eso de tener hijos o de no tener hijos. Es que la emoción se me pone en la trabalengua porque hay tantísimo que quisiera compartirles, porque son conversaciones tan importantes para valorar a todos como discípulos de Cristo. Entonces, Él con toda la autoridad, Él nos mandó a que cumpliéramos esa gran comisión, a que hiciéramos discípulos, a que les enseñáramos todo después de que sean bautizados. Entonces, eso es el engendrar hijos espirituales. Y el modelo de Juan 15 también habla de la bendición de dar fruto. Y hablando de ese texto en Juan 15, porque obviamente 1 Corintios 7, al que hiciste referencia, es uno de los textos principales sobre la soltería. También me gusta, aún del Antiguo Testamento, mencionar Isaías 54, que si no has leído ese texto con los ojos o con la perspectiva de alguien soltero, léelo, te animo a leerlo, así como tarea después del conversatorio. Pero con respecto a Juan 15, con respecto a la gran comisión, con respecto a lo que es hasta el mayor mandamiento, Dios está afirmando que lo que todos buscamos es estar en relación y tener un propósito. Esos son los dos mayores deseos del corazón. Y Dios es quien nos ha diseñado dentro de la iglesia, que no hemos llegado de los cielos, así que todavía no está perfecto. No está perfecta, pero Él a través de la iglesia, a través de los mandamientos que Dios nos ha dado, a través del ejemplo de su hijo, que como mencionaste, Jonathan era soltero también, Él nos ha dado el ejemplo de cómo tener relaciones saludables, de cómo tener relaciones que tienen el enfoque en Dios, sean relaciones dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Nos muestra cómo tener el mayor propósito de la vida. Entonces, cuando vemos que de ahí nacen los dos deseos más profundos del corazón, el de las relaciones y el de tener un propósito, entendemos cómo a través de la sociedad, Satanás ha distorsionado muchísimo y hemos caído en esa trampa de cómo podemos y debemos cumplir esos dos deseos. Y pues sí, hay tantísimo que quisiera compartirles y estoy ansiosa de que salga el libro porque hasta
presento algunos ejercicios y algunas cosas que facilita esa conversación para hasta ver algunos de esos textos bíblicos desde esas perspectivas, viéndolo desde la perspectiva de las solteras o solteras de nuevo, porque queremos recuperar esos textos, así como tú estabas hablando de recuperar parte de nuestra historia de la tradición cristiana. Quiero que también recuperemos el significado principal de algunos de esos textos de lo que es tener hijos espirituales, de lo que es amar a Dios y los unos a los otros y amar a nosotros mismos. Y entonces, cómo Dios nos revela a lo largo de su palabra el cumplimiento y el diseño original de esas cosas. Wow, Dios sí es maravilloso y sí valora a cada uno de nosotros, seamos del estado civil que seamos. Sí. Les quería contar de 3 relatos distintos en cuanto al amor, la soltería, la familia. Todas las películas de Hollywood, las pelis que terminan bien, o sea, las hollywoodense, porque no las francesas siempre terminan en tragedia. Pero las películas yankee terminan siempre con la pareja feliz. La película Disney también, así, tipo, el príncipe siempre consigue a la princesa y todo esto. Y hemos llegado a creer que la única relación que es realmente importante, que nos puede sostener en el tiempo, es el matrimonio. Pero no es la realidad de todos. Entonces, esto nos hace pensar que de repente las relaciones de hijo, de tío, de primo, de hermano, de amigo, no bastan. O sea, no son suficientes para llevar una vida plena. Y es muy triste porque todas las historias que nos rodean, muy pocas historias, hablan de esa amistad que llena y que satisface. ¿Sí? Incluso vemos que hay historias apócrifas, hay relatos, hay películas en que Jesús se enamora de María Magdalena, ¿no? ¿Qué queremos hacer con eso en el fondo? Queremos humanizar a Jesús. Queremos un Jesús de carne y hueso, de piel, que también se interesó por otras personas. Pero querer humanizar a Jesús, haciendo que se enamore necesariamente de alguien, es humanizarlo a nuestra manera. Es querer que Él sea de una determinada manera porque hemos decidido que esa es la manera en que más plenamente somos humanos. Pero si entendemos la encarnación, Jesús fue 100% humano, 100% Dios, el hombre Dios, sin haberse casado, sin realizarse sexualmente, por decir de alguna forma, sin experimentar una vida plena sexual, y fue totalmente humano. Entonces tenemos que repensar qué es ser plenamente humano. ¿Hace falta que tengamos hijos para llegar a la plenitud de nuestra humanidad? Y el tercer relato viene de Pablo y Tecla, que es un relato apócrifo del segundo siglo. Y una mujer dijo que no se iba a casar, que preferiría predicar al lado de Pablo y dar a conocer a Jesús. Entonces su mamá dijo al gobernador que la mandaran a matar, que esa mujer no sirve. Si no sirve para casarse, no sirve para vivir, que la maten. Y al final Dios la rescató. Y le decían, pero ¿cómo vas? ¿Qué mejor resurrección hay que tener hijos y seguir viviendo a través de ellos? Y después ella dice algo así como que, no, la resurrección entre los muertos es otra cosa. Tiene otra visión de cómo perpetuar su legado sobre la tierra. No es solamente teniendo hijos, que ella va a vivir para siempre y su obra va a quedar para siempre. Entonces tenemos que recuperar, como decía, estas narrativas que ven a un Jesús plenamente humano, que ve una vida llena, una vida plena, una vida que satisface y que nos sostiene, que no necesariamente incluye una pareja. Y
con lo que estaba diciendo ahí, me recuerda de lo que muchas anhelan también, y es de normalizar esas narrativas o normalizar esas conversaciones sobre la soltería, especialmente dentro de la iglesia. Porque muy rara vez se escucha una prédica o una enseñanza que trata la soltería. Pero como pueden ver, así como poniéndolo por un promedio mundial, como la mitad de la población es soltera. Entonces, estamos excluyendo la mitad de la población si no tocamos a la soltería y no normalizamos las conversaciones sobre la soltería dentro de la iglesia. Y entonces eso es algo que he hablado con muchos predicadores a lo largo de, pues, de los años, de los lugares y así, es de animar a que, porque la gran mayoría de los predicadores, hablando, porque la mayoría de los que están asistiendo a este conversatorio vienen de la Iglesia de Cristo. Entonces, no es la única experiencia que quizás todas tienen o todos tienen, pero es la mayor experiencia. Y entonces estamos hablando de predicadores casados, la gran mayoría. Entonces, hablamos de lo que vivimos y hablamos de lo que conversamos con otros. Y si esos predicadores no están viviendo ni están en conversación con otros fuera de su familia nuclear, no van a poder normalizar esa conversación o ese vocabulario de la soltería. Entonces, muchas veces también, conociendo a muchísimos de tantísimos queridos latinos, tenemos tanto énfasis en la familia. ¡Uf, qué bendición poder contar con una fuerte familia! Pero no toda familia es tan saludable. Eso reconocemos, hasta veo por las caras de reacción que toditos me entienden en que ninguna familia es perfecta, pero cuando hasta desde los púlpitos o desde las enseñanzas, siempre estamos mencionando a esas relaciones dentro de la familia nuclear, es decir, como padre, madre, hijos. Entonces estamos poniendo demasiada presión en esa entidad y no estamos aprovechando el cuerpo de Cristo, que es lo que vemos descrito, hablando de todas las relaciones, porque como necesitamos a la mano, no podemos tener cuerpo sin el hígado, no podemos tener cuerpo sin, así hay muchas partes, algunas más vistas, otras más discretas, pero también necesitamos a los tíos, necesitamos a las hermanas, necesitamos a todos los diferentes miembros del cuerpo de Cristo también en la iglesia. Entonces debemos normalizar esas conversaciones hasta en las prédicas, en las enseñanzas, hasta en nuestro conversar en cualquier contexto de lo que es la soltera o el soltero cristiano y mostrar ejemplos de relaciones que no dependen del matrimonio o de la familia nuclear. También vivimos en la sombra de Freud. Sé que más acá al sur, pero en realidad todas nuestras culturas han sido afectadas por este pensamiento que nos relacionamos, que toda relación, según él, si no me equivoco, es sexual. No toda relación es genital, pero es sexual. Entonces, toda persona que vos conocés es un posible compañero sexual. Bueno, ese pensamiento es una locura. Pablo dice, las mujeres en la iglesia son tus hermanas, las mujeres más grandes son tus madres y los varones son tus hermanos. Y así deberías ver a la gente, como hermandad, no como posibles compañeros para otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? En la iglesia hemos querido reaccionar a esto y hemos como dañado también las posibles amistades entre distintas personas por
lo que posiblemente podría llegar a pasar a otro nivel, ¿no? Que tampoco queremos, pero tampoco hemos podido fomentar amistades entre solteros sin que hayan otras intenciones, simplemente porque no tomamos el consejo de Pablo, de vernos y de tratarnos y amarnos como hermanos. Entonces, también creo que hay una exageración muy grande de parte de los casados de pensar que los solteros solo piensan en el sexo o que eso sea el mayor peligro o la mayor amenaza a su vida espiritual. Es súper básico, es súper reduccionista, y me parece que habla más de los casados que de los solteros. Capaz, el gran problema de los solteros es el orgullo, la autosuficiencia, el no confiar en otros, no abrirse, no volverse vulnerable, pero capaz no es la lujuria, no es el caso de todos. Entonces tendrían que dejar de decir cuáles son las luchas de los solteros y preguntarles qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando, y de repente descubrir que hay amistades que pueden servir. Última cosita, C.S. Lewis en Los Cuatro Amores dice que hoy en día la gente lee el relato de David y Jonathan y dice, claro, eran homosexuales. Y C.S. Lewis se enoja y dice, ¿cómo se nota que ustedes no entienden la amistad? ¿Cómo se nota que ustedes jamás experimentaron una amistad donde haya intimidad, donde hay confianza y donde hay amor fraternal? Y después comienza un recorrido por el mundo antiguo hablando del valor de la amistad. En parte porque tenían tan poco a la mujer, es verdad, pero en parte porque valoraban la amistad a un nivel que hoy en día no se valora. Entonces, ¿dónde deberíamos poder hacer amigos? Los solteros, las solteras, con confianza, con no confundir cosas y con la plena libertad de mostrarnos vulnerables. Si no es la iglesia, estamos fritos. Entonces la iglesia debe fomentar ese lugar seguro para ser amigos sin que se confunda con otra cosa. Y tenemos que volver a aprender lo que es la verdadera definición de la amistad, porque Dios nos llama así, hasta el nombre, Ministerio Hermana Rosa de Hierro, es porque queremos servir como ese hierro, apilando hierro, queremos tener ese nivel de intimidad, porque todos luchamos contra el mismo enemigo y podemos unirnos en el mismo equipo con quien ya es el conquistador. Y en él, en Cristo, somos más que vencedores. Y pues, y hablando de esos problemas, creo que las 4 mayores trampas en las que caemos personas, no solamente solteras, pero sí eran 4 cosas que salieron una y otra y otra y otra vez en las encuestas, en las entrevistas, en todo. Eran la trampa de comparar, la trampa de asumir, asumir que sabes lo que el otro está pensando, que está pensando bien de ti, de mal de ti. Así, comparar no necesita su propia explicación. Juzgar, ya estamos pisando los dedos de los demás. Y ambicionar. Porque muchas veces ambicionamos algo que Dios no nos ha prometido. No es que sea algo malo, pero ya estamos entrando en la idolatría. Y es otro pecado. Así, entonces, mucho de lo que eran esas trampas y lo que nos llevaba a empeorar nuestra situación y a sentirnos peor era como resumido en esas 4 trampas: comparar, asumir, juzgar y ambicionar. Y Dios habla muchísimo de esas cosas en las escrituras y vemos que muchos hasta quieren poner, con el ejemplo de David y Jonathan que mencionaste, muchos no saben cómo poner eso en el contexto saludable porque no tienen nada bueno con qué compararlo. Solo han visto ejemplos malos, entonces lo comparan y entonces después caen en esa trampa de comparar en vez de valorar lo que es, verdaderamente lo que es, como Dios lo diseñó.
Y mira, yo sé que espero que ya ustedes están como así con las mentes volando, pensando en, wow, debemos conversar sobre esto y, uy, espero que toquen tal tema también y por qué no conversemos sobre eso. Pues primero, vuelvo y repito que les invitamos a hacer preguntas por el chat o por mensaje que digo por el Facebook Live o por el chat aquí en el Zoom. Nos encantaría contestar a estas preguntas y vamos a dar oportunidad a poder interactuar con ellas. Sabrina nos va a servir como moderadora para esas preguntas prontito, pero también quiero invitarles a que más allá de lo que estamos haciendo esta noche, es que oren y conversen primero con Dios sobre todo esto y después que encuentren con quién conversarlo de ese nivel íntimo. Así, para nosotras las mujeres, les invito a que conversen con una hermana Rosa de Hierro. Y luego que encuentren un grupito, así un grupo pequeño, como 6, 8 personas con quienes lo puedan conversar. Y parte de lo que también quiero facilitar, no solamente esa conversación con Dios, esa conversación con una hermana Rosa de Hierro, esas conversaciones en grupos pequeños, más también es la conversación a nivel congregacional. Porque otras cosas que aportaron muchas de las mujeres encuestadas, entrevistadas, etcétera, eran sugerencias y observaciones a nivel congregacional. Entonces, en el libro comparto estrategias congregacionales y eso facilita la conversación para ese contexto bíblico dentro de la iglesia, porque hay todas estas conversaciones, no solamente en el contexto congregacional. Esas conversaciones, como comenzamos la conversación hace rato, comienzan en la sociedad en donde vivimos, pero comienzan en base a nuestra relación con Dios. Y en donde más queremos conseguir el apoyo es en la iglesia. Pero a veces no es donde encontramos ese apoyo. Entonces podemos orar los unos por los otros y compartir esas peticiones en oración. Podemos animarnos, podemos recordarnos de la verdad cuando estamos bombardeados con tantas mentiras. Podemos también buscar cómo hacer ese tipo de evento, actividad, inventar así. Pues vamos a un grupo al cine. No importa que seamos así, pues, o vamos y inventamos algo que ni tiene ningún costo. Hay cómo podemos animarnos y buscar, porque quizás no tienes, pero estás buscando ese nivel de relación más profundo. Podemos profundizar en estas conversaciones, podemos profundizar en nuestra conversación con Dios y hasta podemos profundizar un poco más en nuestra conversación esta misma noche. Pero yo sé, les estoy dando tantísimas ganas de ya conseguir el libro y pronto saldrá, no se preocupen. Pero es algo que siento que Dios me ha llamado a facilitar un poco más y aprecio este medio de poder facilitar aún antes de que salga, porque tampoco es que es algo solo para promocionar eso, no, es para promocionar esta conversación, lo que Dios quiere que veamos, cómo podemos animarnos y mejor equiparnos para poder tener estas conversaciones y animarnos como hermanos en Cristo. Estaba pensando mucho en cómo concebimos nuestra vocación humana. Mucha gente parte del Génesis y dice que, bueno, Adán y Eva, y Dios los casó porque no está bueno que el hombre esté solo. Entonces el matrimonio es el plan divino, pero en realidad Adán y Eva como arquetipo de ser humano, no está bueno que el ser humano esté solo. No es necesariamente que Dios está dando una teología de matrimonio en eso. Entonces nuestra vocación como seres humanos es reflejar la bondad y la belleza de Dios a la creación, unos a otros, y devolvérselo a Dios, ¿no? Darle gloria a Dios reflejando su propia bondad y belleza. Y eso lo hacemos
lo podemos hacer desde muy chico, cuando tomamos conciencia de esa vocación. Lo hacemos antes de salir por primera vez con una mujer o con un hombre, ¿no? Hacemos antes de tener una idea de tener pareja. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿deseamos hacerlo como casado o no? Y si lo deseamos, si no lo conseguimos, o si lo deseamos, lo conseguimos en un momento y ahora estamos solteros de nuevo, la vocación no cambia. Lo que cambia son las circunstancias que rodea esa vocación. Entonces es tan importante tener clara esa vocación, porque a mí lo que me dicen es que mi vocación es primero estudiar, es conseguir un buen trabajo para poder pagar la casa, para después acumular un montón de cosas que no me hacen falta, para poder quedar bien ante gente que no me interesa. Entonces, creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir que nuestra vocación humana más tiene que ver con intimar con Dios, reflejar su bondad y belleza a los demás que nos rodean, que amamos, y las personas que no amamos tanto, y, y saber que si nos casamos o no es algo que hacemos con los otros, ¿no? Por eso la iglesia, por esa comunidad que une la tierra con el cielo, lo divino con lo humano, para que podamos juntos hacer el recorrido. Pero hemos pensado de manera tan individualista que creemos que cada persona tiene que llegar a un cierto estado para poder vivir plenamente sobre la tierra. Y es cualquier cosa, ese pensamiento. Tantísimos pensamientos. Y es que hasta me perdí en mis propios pensamientos, porque como que cada cosa que mencionamos dispara otra idea u otra conversación que he tenido con alguien u otro libro que he leído sobre eso, o lo que Dios me ha revelado en meditación, leyendo su palabra. Entonces, me emociona poder facilitar y tener esta conversación esta noche, y aprecio este diálogo ahorita. Antes de ir a las preguntas, te quería hacer una pregunta. ¿Cuándo has visto a personas o a iglesias tomar en cuenta a los solteros, a las solteras, darles un lugar importante en la iglesia? ¿Qué has visto? ¿Cómo se ve eso? ¿Cuál es la experiencia de estas personas? Pues buena pregunta, y sí hay y sí existen esos ejemplos. Entonces, quiero aclarar que no estamos aquí para hablar mal del matrimonio, no estamos aquí para hablar mal de la iglesia, no estamos aquí, para hablar mal de nada, sino para elevar la conversación sobre la soltería y cómo podemos facilitar estas conversaciones en esos contextos. Entonces, sí existen esos lugares, pero también en donde lo he visto ha sido mayormente por ratos. Cuando hay personas, cuando hay solteros que están modelando esa buena vida de soltero, que están dedicados a Dios y dedicados a servir en la obra del Señor, que están en buenas relaciones con muchos diversos miembros de la congregación. Y lo pongo así en el masculino plural, porque eso es hablando de mujeres, de varones, de cuando haya uno solo, cuando haya muchos. Eso es variado dependiendo del contexto, pero algo que debemos reconocer también es que una de las razones por las que va así como por ratos es porque la población de los solteros es mucho más transitoria, porque así siempre va a haber como un cambio, siempre va a haber quienes se casan, entonces ya no están en ese grupo de los solteros. Siempre va a haber quienes
hacen una mudanza por migración, porque tienen más flexibilidad en el mundo en el que vivimos ahorita. Tenemos muchísimos solteros que se mudan de un país a otro por la condición y van para preparar las cosas para la familia, etc. Tenemos también transferencias de trabajo. Tenemos también quienes van para apoyar, así, son solteros que han estado muy involucrados y todo en la obra del Señor en una cierta congregación, y no es transferencia de trabajo ni nada, sino que son uno de los que van y ayudan a establecer una nueva congregación en otra región. Y van porque tienen esa flexibilidad para poder colaborar allá, porque fueron tan involucrados, tan valorados, etcétera, en esa congregación ahí por sí. Entonces, sí se ha visto, pero siempre hay mayores transiciones. Entonces, siempre hay como esa necesidad de volver a levantar quienes lo están viviendo de una manera que da gloria y honra a Dios. Y es una lucha constante porque hay todas las otras influencias y todos los demás factores, por lo que estábamos diciendo al principio, de que viven así como en ese conflicto, en esas contradicciones, pero también en donde se ha visto por más éxito es que se ha normalizado la conversación. Por ejemplo, el lenguaje que se usa en la congregación, no hablan de que, por ejemplo, ese es un ejemplo que puso una cierta hermana entrevistada, que cuando dan un anuncio, por ejemplo, no dicen, ajá, para quienes quieren ser voluntarios para tal necesidad o tal ministerio, hablen con la familia tal, con la familia Goff, con la familia así tal. No, sino que dicen, hablen con, por ejemplo, con Jonathan, o hablen con la hermana Ángela, o hablen con la hermana Michelle, o hablen con, y entonces, aun si la persona está casada o si la persona es soltera, se habla así de hablar con esa persona. O si es, por ejemplo, una pareja, voy a usar a una pareja querida que conozco. Entonces, hablen con Luis o con Fabi. Entonces, ellos sí están casados, pero no dice habla con la familia Gómez, porque eso resalta más que solamente se pondría a una pareja casada en ese lugar o en ese papel. Entonces, agradecemos a las hermanas fulana, fulana y fulana por todo lo que hicieron para limpiar y decorar el local de la iglesia ayer. Así, todo eso es normalizar la conversación, el vocabulario y valorar a cada persona individualmente, sea casada, sea soltera, etc. Ese es un ejemplo en específico, pero por eso de la mucha transición es una dinámica que hay que mencionar. Creo que una de las prácticas más positivas que he visto es que las familias incluyen a los solteros como parte de la familia, especialmente aquellos que no tienen familia cerca. Cuando te dicen después de domingo, che, venía a almorzar a casa, o mi hijo cumpleaños, podés venir. Aunque vos creas que no le va a interesar, le reinteresa. A mí me reinteresa comprarle regalos a todos mis sobrinos, o sea, sean mis sobrinos o no. Pero me encanta ser ese tío, ese hermano mayor, me encanta acompañar a las familias también en lo que viven. Entonces no deberían pensar, ah, no, es soltero, le fastidian los niños, porque tampoco es la verdad. Eh, entonces creo que la iglesia también que no pone a los solteros como en otro grupo social y los aparta de la actividad de toda la iglesia. Y eso implica un ministerio multigeneracional, pero también que permite esa inclusión normal que todos vivimos, porque nuestra familia de sangre todos somos hijos, primos, tíos, o sea, ninguno es igual al otro, y eso es lo lindo también de la familia. Y gracias por recordarme de las tantísimas historias que tengo de eso también. Y un grupo que no hemos mencionado tanto en específico son madres solteras.
y ellas especialmente necesitan y desean ese apoyo con los hijos. Entonces, yo soy tía de muchísimos niños de madres solteras. Y eso que no estoy casada, pero cómo ella aprecia tener ese apoyo como hermana, y esos sobrinos míos terminan llamándome tía. Y entonces, y necesitan a tíos en sus vidas. Y parejas que invitan a la madre soltera a que venga a compartir con ellos para que para que el hijo o la hija también vea el ejemplo de una familia, sí, casada, con hijos o sin hijos, etcétera. Entonces podemos modelar mucho de lo que es el vivir cristiano con tener esas relaciones nuevamente fuera de lo que es el núcleo familiar. Muy bien. Queremos ahora escuchar algunas preguntas, algunas inquietudes. Capaz no tengamos la respuesta. Es muy probable que no tengamos todas las respuestas, pero queremos ahora escuchar. Bueno, hemos hablado muchas cosas, pero estoy segura que muchas tienen muchos comentarios, tienen muchos pensamientos. Si todavía los tienen, les animo a escribir en el chat o escríbanlo en Facebook, los estamos leyendo. Voy a empezar con un comentario, lo dejó Paulina Silva de México, y le llamó la atención que México no salía en la gráfica de solteras. Así que capaz sí, podemos hablar un poco sobre... Aquí está. Sí, dijo, no miren a México. Oh, Dijo, no miren a México. miremos a México. Entonces, escondí la gráfica. Pensé que estaba diciendo que no apareció en la gráfica. Ay, perdón, mal entendí. No, solo tiene, no quiere que lo miren, sí. Okay. Sí, capaz podemos hablar un poco de cómo superar esas barreras culturales que muchas de nosotros hemos tenido. Lo siento, hermana. Primero, por mal entender tu comentario, y segundo, por lo que es ese mayor desafío ahí en ese contexto. Y como mencionamos, hay diferentes contextos, sean de país, sean congregacionales, sean familiares. Hay muchos diferentes factores que influyen. Y para algunos de nosotros, en ese contexto, menos se ha normalizado, menos se conversa sobre esto, menos hay quienes están animándote y quienes te están apoyando en la vida que estás llevando y tratando de llevar para gloria y honra al Señor. Gracias a Dios, vivimos en un mundo ahorita muy, muy conectado. Y te animo a que busques otras solteras en otros países o en otras partes que te pueden seguir apoyando y animando aún desde lejos. Yo no siempre he estado en congregaciones que me han comprendido ni que me han apoyado. Y es fuerte. Y especialmente cuando estoy en ese contexto, luchando contra ello, y tratando de elevar esa conversación, pero me siento así como contra la pared, es cuando acudo a mis hermanas que me apoyan desde lejos. No para hablar mal de donde me encuentro, sino para seguirme animando, para seguir orando por mí, para recordarme de la verdad y del valor que tengo como hija querida de Dios, y también que pueden darme otras ideas y sugerencias de cómo puedo introducir la conversación. También busco a alguien con quien puedo invertir la relación para modelar lo que es con ella ahí mismo en mi congregación local o en mi país ahí cercano. Es tremenda lucha, y en ciertos contextos los desafíos son mayores que en otros, pero cuenta con nuestras oraciones, y es lo primero que
que me viene a la mente como sugerencia que yo misma he tenido que vivir a veces, cómo otros me han apoyado, aún en medio de contextos más difíciles de enfrentar. A veces cuando hablamos especialmente la mujer padece las expectativas familiares más que el varón. Eso en América Latina es súper obvio. O sea, que un hombre soltero tenga 35 años y no tenga novia no pasa nada. Capaz creen que está gozando la vida, pero que una mujer con 35 años no esté casada es un escándalo, especialmente en los pueblos. Y en parte porque queremos, de alguna forma culturalmente hablando, resguardar el honor de la mujer y de la familia. Pero por eso es importante las narrativas. Pablo habla mucho del honor, ¿no? Y habla de llevar una vida digna del Evangelio y que el honor sea para Dios y que tu honor provenga de Dios y que honres también a Dios. Entonces, Dios cambia el relato. Ya no estoy preocupado por lo que piensen los vecinos o por lo que piense la sociedad. Estoy preocupado en honrar a Dios y entiendo que aunque esta forma de vivir no agrade en el pueblo o en la ciudad donde yo estoy, vivo bajo otra lógica, que es la lógica del reino de Dios. Entonces es un poco terminar de convertirnos realmente en lo que Dios quiere que seamos, que son hijos de Dios con una mente renovada, como dice Romanos. Entonces creo que es importante entender que a veces la presión social que experimentan especialmente las mujeres, a veces viene de un lugar, digamos, queriendo cuidar la imagen y capaz no es de todo negativo, pero definitivamente no viene de mejor lugar, ¿no? Debería venir de otro lugar, pero capaz reconociendo eso podemos entonces cambiar la narrativa un poco y cambiar nuestras expectativas. Tengo un comentario acá de Andrea Gabriela Guedes. Dice, gracias por este maravilloso taller. Creo que es importante que no solo los solteros asistan a este tipo de charlas, sino también la congregación en general. Así evitamos decir cosas que pueden herir a otros por no considerarles. A veces el liderazgo presiona a los jóvenes y eso causa que muchos se sientan mal por ser soltero y no debería ser así. Creo que eso se conecta bien con la próxima pregunta que tenemos. Ya que ahora los solteros tienen lugar a la mesa, ¿qué quieren decir a estos solteros? ¿Qué quieren que sepan, que la gente sepa sobre los solteros? Hablando un poco sobre esa culpa que le impone la congregación y a veces. Jonathan, sí, no sé si quieres o si puedes contestar primero porque quiero leerles algo del libro que digo respecto a eso mismo. Voy a buscar esa página precisa mientras tú contestas primero, ¿está bien? Bueno, sí. La pregunta, Sabri, es ¿qué queremos que sepan los solteros? ¿O qué queremos que sepa la iglesia? No te escucho. Perdón. ¿Qué quieres que sepa toda la gente que esté a la mesa? Ahora que los solteros tienen su lugar también. Me gustaría que la conversación se centrara en buscar ser como Jesús, en cómo continuar su ministerio, cómo reflejar su amor, su carácter, su entrega, y saber que no necesariamente va por el casamiento, ¿no? Porque hay hermanos y hermanas que son casados, que son pésimos ejemplos de Jesús en la iglesia, pero pocos les presionan para que cambien o para que arreglen sus vidas, pero pareciera haber una presión natural hacia los solteros para que cambien, cuando en realidad Jesús ya sancionó la soltería como una opción viable. Y Pablo dice, si leemos honestamente 1 Corintios 7, que el mejor estado para servir a Dios es la soltería. Él lo dice en griego, lo dice en castellano, lo dice en inglés. Ahora, si no te gusta,
como decimos en Argentina, bancántela, o sea, aguántatela, porque es lo que dice Pablo. Ahora Pablo no está denigrando el matrimonio, sino diciendo a cada uno lo suyo. Entonces, me parece que tenemos que volver a centrar la conversación en Jesús, en su ministerio, en cómo podemos ser santos, en la condición en la cual nos encontramos para poder llegar al mundo con el mensaje de la esperanza que tanto necesita. Amén. Mucho de lo que han mencionado tiene que ver con qué decir y qué no decir, cómo apoyar, cómo no apoyar, y en vez de comentarios así como se te va el tren o así, o como mencionó Jonathan, en los campamentos de jóvenes a veces dicen, mira a tu derecha, mira a tu izquierda, puede ser tu idóneo, así, y otros comentarios respecto a ellos. Entonces, mira, así veo las caras de tantísimos sonriéndose. Y mira, yo conozco a muchos que sí conocieron a sus esposos en esos diferentes contextos. Fueron de campamentos, fueron de universidades cristianas, fueron en diferentes contextos, así como ellos. Pero cuando hablan de esas cosas así, están creando una presión. Y esa presión percibida es una combinación de deseos internos no cumplidos y factores externos contribuyentes. Pero ojalá hubieran dicho, mira a tu derecha y a tu izquierda. Estos son los guerreros en el reino con los que vas así. Van a formar relaciones fundamentales y amistades de por vida. Son sus futuros compañeros para establecer nuevas congregaciones y con quienes van a servir al Señor en muchos contextos. Son los que buscarás en diferentes negocios como personas de honestidad e integridad. Es con estos hermanos y hermanas en Cristo que celebrarán los días más gozosos y llorarán los días más dolorosos. Dios nos llama a ese nivel de relación entre todos. Y gracias a Dios tengo a muchísimos que han llorado cuando he llorado, han lamentado, han gozado, han pegado gritos de victoria y de júbilo, y así. Y esas relaciones, ese nivel de relación que podemos tener en Cristo es algo incomparable en el mundo. Y cuando podemos modelar eso, es llamativo, es algo que el mundo está buscando. Y entonces eso es lo que espero que sea nuestro llamado, y es algo en que espero que la iglesia anime a todos a tengamos. Me encanta. Muy bien. La próxima pregunta que tenemos es, ¿por qué pareciera que la gente tiene tanto miedo a la soltería? ¿Será que es vista socialmente como una maldición en vez de un regalo? Buena pregunta y buena observación. Es cierto que muchos temen lo que no conocen. Y eso, y muchas veces no sabemos lo que no conocemos. O no conocemos lo que no sabemos. Y pretendemos saber algo, asumimos, pero de verdad que no es algo que conocemos. Pero creo que muchas veces uno teme a la soltería porque no la está viendo de la manera que Dios la valora. No están viendo cómo Jesús la modeló. No están viendo el propósito que tenemos como hijas e hijos de Dios. Y entonces es algo que temen porque es algo tan desconocido. Volviendo a lo que la hermana mexicana compartió, para aquellos contextos en que la gran mayoría están casados, entonces hay menos conversación, hay menos ejemplos buenos de solteros. Entonces, cuando es algo no tan conocido, es algo más temido.
Y no me acuerdo la segunda parte de la pregunta, pero es así respecto al temor que me despertó así el interés de responder a ello, porque sí, he escuchado ese comentario y varias en sus encuestas hicieron ese comentario de que personas casadas han mirado a esos solteros diciendo, uy, eso es lo peor que me pudiera haber pasado. Y, oh, gracias. Creo que es porque en parte lo temen, en parte porque no reconocen las grandes ventajas que tiene, así como dice Pablo. Hemos así hablado rodeado de ese texto en 1 Corintios 7, pero que habla de que estar casada, así como yo respondo a muchos, estar casada con el Señor y con su iglesia, pues primero, Él es el mejor esposo que hay. Y segundo, tengo más trabajo de lo que me puedo imaginar, pero puedo ocuparme de esas cosas del Señor porque no tengo tantas ocupaciones con una familia, es decir, esposo e hijos. Entonces muchos temen lo que no conocen, creo yo. Solo iba a agregar, la pregunta preguntó si los solteros están bajo maldición. Creo que deberíamos reconocer que si centramos la conversación en Jesús, que ser discípulo de Jesús es señal de la bendición, es vida en abundancia, y nuestro estado civil, independientemente de lo que sea, estamos bajo la bendición de Dios, por más que otros no lo entiendan o no lo vean así. Gracias por recordar esa otra parte. Es muy importante aclarar y mencionar. Por eso así hacemos buen equipo, ¿verdad? Bueno, la última pregunta que tenemos es, ¿de qué manera la iglesia pudiera enriquecer y edificar a la vida de los solteros? Creo que hablamos un poco sobre eso, pero ¿qué otras maneras capaz más prácticas la iglesia puede usar? Algo que no he mencionado, pero que salió mucho en los comentarios de muchos, es como invitar en cuanto a la colaboración. Y eso sea, por ejemplo, uno entra en el local de la iglesia para el culto el domingo y ve a alguien sentado solo. Entonces, ¿te puedo acompañar? O me puedes acompañar o me quieres acompañar. Así, entonces buscar, mira, hay una actividad que viene y están buscando voluntarios para X. Es que servir juntos nos une y nos ayuda a formar más relaciones. Entonces, una manera en la que la iglesia, quien sea, puede invitar a otra persona, quien sea, sean dos solteras, sea alguien casada, sea alguien divorciada, sea alguien así, no importa. Uno puede invitar a la otra persona a que te ayude o que colabore en tal o tal cosa, oportunidades de servicio. Y eso nos permite unirnos y valorar la parte que tiene cada quien. Especialmente si vas conociendo los talentos, los intereses, la carrera X de la otra persona. Puedes hasta valorar esas cosas más e incluir a esa persona en ese aspecto de lo que está haciendo la iglesia. Y no es que, mira, entonces tú eres soltera y eres maestra, entonces ¿por qué no estás enseñando en clase de niños los domingos? No, aún la actitud con la que invitamos a otra persona. Mira, estoy pensando colaborar con la clase de niños. ¿Me quieres acompañar? Y lo hacemos juntas y así hasta lo hacemos divertido. Así intercambiamos para que no sea tanto para una sola. Ay, pues sí, chévere. Así, es que me da miedo hacerlo sola, pero contigo, pues de repente me animo. Ve, así hasta la forma en que invitamos a que otra persona se involucre. Eso es valorar a la persona, eso es apreciar sus talentos, eso es darle oportunidad para servir
Y no es solamente con la clase dominical, sino que fue el primer ejemplo que me vino a la mente. Pero hay personas que son muy buenas organizando las cosas. Mira, tú puedes coordinar a todos los voluntarios para todo lo que queremos llevar a cabo con este Día de Mujeres. Mira, hermana tal, tú tienes, claro, otra vez varones, estoy entrando ya en los ejemplos de las mujeres porque es lo que primero se me ocurre. Mira, hermana, vamos a tener un Día de Mujeres. Tú tienes un gran talento con las manualidades y queremos hacer alguna manualidad que todas puedan hacer ese mismo día. ¿Se te ocurre una idea que coordina con tal versículo lema que que hemos pautado para ese evento? Oh, sí, ya se me ocurre. Y ella va volando por esas ideas. La otra que le fascina cocinar. Mira, hermana, tú puedes juntar a personas que pueden colaborar ahí. Y hay otras quizás que, mira, yo no sé cocinar para nada, pero he aprendido a picar y quiero aprender a cocinar. Pues ven a colaborar con nosotros en la cocina. Mira, tú tienes un talento organizando las cosas. Mira, tú puedes organizar a todas para saber cómo, por la logística, podemos dividir a todas en grupos pequeños después. Así, mira, cada quien tiene su papel. Cada quien tiene sus talentos. Y si valoramos esos diferentes talentos, intereses y si invitamos a otras a que participen en ello, mira, por ahí salimos toditos ganando. Y Dios lleva la gloria y la honra. A mí se me ocurrieron dos cosas rápidamente. Primero, no abusen de los solteros. No los dejan limpiando el local hasta tarde porque no tienen a quién regresar. No lo dejes siempre con los niños cuidando porque también quieren escuchar la prédica. O sea, no abusen de su condición para explotarlos más, porque eso se ve mucho en la iglesia. Ay, como que ella no tiene vida social, como no tiene como que cocinarle a nadie, entonces que cocine a todos, mientras las mujeres casadas disfruten, cosas así. Entonces hay mucho abuso a los solteros, tanto mujeres como a los hombres también. Entonces diría, no abusen, pero confíen, más bien, invitarles a reuniones de planificación. ¿Cómo podría esta actividad ser más soltera friendly? O sea, ¿cómo podría ser más amigable para las solteras? ¿O cómo podríamos tomarlas en cuenta? ¿O qué papel podrían tener? He ido a varios campamentos familiares y tienen reuniones para padres y niños. Y yo voy a tomar mate solo porque como no hay ninguna actividad pensada para mí o para personas como yo. Entonces invitan a las personas solteras a formar parte de la planificación de eventos y actividades para que no quedan como estas lagunas re difíciles de manejar en el momento. Entonces no abusen y confían de la gente soltera, también tienen criterio. Gracias, muy importante. Y algo que hiciste con el mismo ejemplo era hacer preguntas. Y cuando hacemos preguntas, no caemos en la trampa de asumir. Entonces, sí. Mira, si me permitan, quiero compartirles, esta es la portada del libro que está por salir. La diferencia entre los dos es que Una sola razón, Conversaciones con solteras, es el libro completo que tiene las 7 secciones a las que he hecho referencia. Y esta de estrategias congregacionales es más como tamaño de folleto porque es una sola sección de las 7. Es decir, si consigues el libro completo, ya tienes lo que está solamente en esta de las estrategias congregacionales. Entonces, vamos a estar compartiéndoles cuando ya se ha salido, cuando ya lo pueden pedir, y si conocen a personas que van viajando a sus respectivos países, por favor avísanos, contáctanos, porque siempre tratamos de aprovechar las segundas maletas de la gente para mantener el costo de los libros subsidiado y muy bajo. Entonces, les animo a que busquen más información y manténganse atentos a ello. También les quiero
mencionar que para seguimiento del tema, si se te ocurre después otra cosa, ay, ¿por qué no les pregunté tal cosa? Nos pueden escribir a mi voz @hermanarosadehierro.com, y para coordinar eventos relacionados al tema, pueden contactarse con la hermana Brenda @ironrosister.com. Se está compartiendo por el mismo chat de Zoom y por el mismo Facebook Live, estas mismas direcciones, nuestra página web y todo lo demás. Entonces, les animamos a que se mantengan en contacto con nosotros. Estamos en todas las diferentes plataformas sociales, y para las mujeres que están aquí, la hermana Liliana en español va a estar siguiendo esta conversación a través de nuestro evento bilingüe el día sábado 9 de octubre, con el horario ahí enlistado, y manténganse atentas, porque las mujeres, para esa actividad, y va a ser de mucha bendición, y va a haber más información sobre ello. Pueden ir aquí a ver más información en nuestra página web sobre los libros, con la descripción ahí. Y si quieres recibir información, más información sobre estos libros, sobre el tema de la soltería, y o también para recibir nuestro blog los días lunes, miércoles y viernes, pueden aquí a la mano derecha en la página, pueden ver que pueden suscribirse aquí a Solteras. Y eso del blog en español, si quieren también noticias así, pueden hacer clic en más de uno solo, te muestra cómo hacerlo, y pueden suscribirse a todas esas cosas. Y es bajo esto de ser parte, Solteras. Más información ahí. También, si quieren participar en cualquier diferente cosa que hacemos, aprovechamos muchos de los diferentes talentos de muchas también. Escríbenos, contáctanos, estamos en el Insta, estamos en el Face, estamos en YouTube con muchos de los recursos. La grabación de este mismo conversatorio se va a compartir por nuestro canal de YouTube. El Facebook Live se va a mantener ahí en la página de Facebook, y siempre estamos de verdad para servirles y para poder así animarles y equiparles más profundamente, especialmente en la relación con Dios y la relación las unas con las otras. Entonces, muchísimas gracias por su atención, y queremos así quizás tener un tiempo de micrófono abierto para poder saludarnos y así también, pero pueden seguir mandándonos después otras preguntas, otros comentarios por esos medios. Pero antes de eso, creo que nos vendría bien cerrar en una oración, ¿les parece? Jonathan, ¿nos puedes ayudar con ello? Oremos. Gracias, Padre, por Michelle, por tantísimas mujeres que te sirven, que nos enseñan, que nos dan un gran ejemplo con sus vidas acerca de la importancia de la entrega, del amor y el servicio, porque así aprendemos todos, Padre, más acerca de vos, más acerca de Jesús. Te pido que las bendigas, que las guíes, Padre, para que toda tu iglesia pueda ser edificada a través de su servicio, a través de sus enseñanzas. Te pido que bendigas este gran misterio que está promoviendo esta conversación acerca de la soltería, la vida cristiana. Te pido que nos des sabiduría, que nos des la capacidad y las ganas de escucharnos, de hablarnos, de conversar, de entendernos, Padre, y de volvernos más sensibles a las distintas necesidades que hay entre nosotros. Gracias por las personas casadas, gracias por las personas solteras, gracias por todos tus hijos, Padre, que te aman y que te sirven y que buscan vivir según tu relato, según tu narrativa, y no según la narrativa que tantas veces vemos en películas o que ejerce cierta presión sobre nosotros. Ayúdanos a honrarte a vos con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, y
ayúdanos a darte la gloria que te mereces. Gracias por tu Hijo Jesús, que nos enseña a vivir plenamente acá, una vida abundante sobre la tierra, mientras esperamos su segunda venida. Es en su nombre oramos. Amén.